Mundo. Y lo haremos con más información sobre el ataque que ha ocurrido en Niza, Francia. La presidencia francesa ha difundido esta imagen vía Twitter del presidente François Hollande. Se afirma que se está comunicando con el primer ministro Manuel Valls. Hay un comité de crisis que se está reuniendo en el Ministerio del Interior. Como dijimos, él estaba en Aviñón, fuera de París. Ha viajado para reunirse en este encuentro tras el ataque, y en las redes sociales también se muestra la solidaridad con los heridos y las víctimas de este ataque de un camión contra personas reunidas celebrando el 14 de julio. Se llama Puertas Abiertas Niza para aquellos que estén buscando refugio, y otro se llama Recemos por Niza. Las autoridades han invocado a los pobladores, a los ciudadanos, que permanezcan en sus casas. Vamos ahora con otra noticia. Los bombardeos se han intensificado en Siria. Las fuerzas aéreas rusas han ejecutado más de 50 incursiones contra el grupo terrorista Estado Islámico. Uno de los mayores campos del ISIS también fue bombardeado. Los ataques aéreos en dos barrios rebeldes de la dividida ciudad siria de Alepo dejaron al menos 12 civiles muertos, incluidos menores de edad. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, las 13 víctimas eran de Tariq al-Bab y Salehin, aunque no se pudo determinar si los bombardeos fueron realizados por aviones de combate del gobierno sirio o de Rusia, país aliado. A su vez, en la ciudad de Palmira, la Fuerza Aérea Rusa realizó más de 50 bombardeos contra dos posiciones estratégicas del autodenominado Grupo Estado Islámico en los últimos 3 días. Los ataques aéreos destruyeron un puesto de mando, un campamento de los terroristas de Daesh, 2 plantas de procesamiento de petróleo y aniquilaron a muchos combatientes, destrozando sus equipamientos militares. También se realizó la ofensiva aérea en la región de Homs. En tanto, el diario The Washington Post aseguró que el gobierno de Estados Unidos ofrecerá a Rusia un nuevo pacto militar contra el grupo yihadista Estado Islámico y la red Al-Qaeda en Siria. Según este medio, el documento plantea operaciones conjuntas entre las dos potencias para bombardear a los yihadistas, así como una serie de control compartida y otros esfuerzos sincronizados. Y una semana después de que los familiares de la legendaria periodista estadounidense Mary Colvin, de 56 años, lo acusaran de haberla matado de forma intencionada y con premeditación durante un bombardeo en la ciudad siria de Homs en 2012, el presidente sirio Bashar al-Assad se defendió diciendo que Colvin fue la única responsable de su propia muerte al trabajar directamente con fuentes cercanas a los terroristas. Estados Unidos acogerá a 10.000 refugiados sirios este año, 6 veces más que el 2015. El secretario de Estado estadounidense John Kerry anunció también un fondo de más de $400 millones para ayudar en salud y educación. Estados Unidos se ha propuesto acoger a unos 10.000 refugiados sirios para este año, según ha confirmado John Kerry, secretario de Estado. La cifra es 6 veces mayor con respecto a la del año pasado. También puedo anunciar que, además de los más de 5.000 millones en ayuda humanitaria que ya hemos proporcionado desde el inicio de la guerra civil de Siria, estaremos contribuyendo con otros 439 millones en nueva ayuda para apoyar la educación, la atención sanitaria y para salvar vidas, alimentos y medicinas para los desplazados internos y los refugiados inmediatamente. Esta decisión se debería a que Washington ha sido acusado por organizaciones defensoras de los derechos humanos de reaccionar muy lentamente a la ola de refugiados sirios que huyen de la guerra. Estos 10.000 ciudadanos sirios son considerados vulnerables debido a que procedían de campos de refugiados de la ONU. Sus identidades y perfiles ya han sido verificados por los servicios de seguridad e inteligencia estadounidense para evitar cualquier tipo de problemas a futuro. Sin embargo, algunos adversarios políticos al gobierno de Barack Obama han advertido del riesgo ante la posibilidad de que terroristas yihadistas se infiltren en el flujo de refugiados.
Un barco de la ONG de Malta, MOAS, rescató en Italia una embarcación de 352 inmigrantes con 4 muertos en la cubierta. Las víctimas eran subsaharianos que tenían entre 17 y 20 años y murieron asfixiados en una de las embarcaciones rescatadas. Los sobrevivientes, la mayoría mujeres y menores de edad, se encuentran en buen estado de salud. Una jornada agridulce en la que la Guardia Costera ha tenido que rescatar a un total de 1.000 inmigrantes. El número de inmigrantes que han perdido la vida en su intento de alcanzar las costas europeas ha aumentado en lo que va del año respecto al 2015, según el Organismo Internacional de Migraciones. Y antes de ir al comentario sobre esta situación en Siria y los refugiados, vamos a las recomendaciones que está haciendo la policía francesa tras el ataque en Niza. La primera es: no salgan de su casa si están en Niza, no difundir rumores y no compartir imágenes por respeto en las redes, porque al comienzo sí salieron unas imágenes muy dramáticas y muy difíciles, donde además decían los presentadores de televisión puede encontrar a un familiar entre las víctimas de este ataque. Ahora, yendo al tema de los bombardeos rusos y de la crisis en Siria, comentábamos con Farid que con este ataque a Alepo sí puede significar la derrota de los rebeldes sirios moderados. A ver, lo que pasa es que se han dado ataques, digamos, a diferentes lugares, ¿no? Los ataques de hoy básicamente se han estado concentrados en lo que es Palmira, que es una zona de dominio fundamentalmente del Estado Islámico. Sin embargo, también en las últimas 24 horas se han llevado a cabo, al parecer, todavía confirmándose ataques en Alepo y en Homs también, en donde la presencia del Estado Islámico no es pues la más importante y donde encontramos rebeldes fundamentalmente. Sí. Ahora, el tema del tema de la derrota de los rebeldes, pues, yo no puedo pronosticar si van a ser derrotados. Lo que sí puedo decir es que hay un avance considerable de la fuerza de Bashar al-Assad, tanto pues en su lucha contra el Estado Islámico como en su lucha contra los rebeldes, entendiendo esto como rebeldes, alguna vez es línea delgada que también vincula inclusive grupos de radicales dentro de sus propias filas, ¿ok? Entonces, ¿En Alepo, en ese grupo? No, lo que pasa es que en esta zona de Alepo hay, pues, acordémonos cuando hablamos de rebeldes o de oposición siria, incluimos a más de 10 grupos distintos que alguna vez no tienen claramente definido un territorio y que comparten, y entre los cuales hay grupos de salafistas que Occidente no los considera terroristas, pero fácilmente podrían estar, en otras circunstancias, podrían ser considerados como extremistas, digamos. Entonces, digamos, en esa situación, yo sí creo, en esa línea, como señala Farid, que esto implica un avance importante de lo que es un fortalecimiento de lo que es el régimen de Bashar al-Assad, más allá de si es una derrota o no de los rebeldes. ¿Y por qué esto es importante? Porque tengo la impresión que para Rusia es fundamental tener un Siria mucho más sólido, en tanto pueda negociar en mejores condiciones y lograr un acuerdo. ¿Y esto por qué es importante? Uno, porque posiciona a Rusia como el gran hacedor de un acuerdo de paz, y dos, satisface sus intereses en Siria. Por lo tanto, ganar, ganar. Es decir, para Rusia es fundamental una Siria fuerte que satisfaga sus intereses, pero que además que logre pues una paz en otras condiciones y que Rusia se consolide como gran hacedor de la paz. Y si nosotros recordamos, hasta hace un par de meses se hablaba mucho de la paz en Siria y el tema quedaba un poco olvidado frente a otro tipo de problemáticas regionales. Y bueno, nuevamente creo que no me sorprendería que en las próximas semanas un tema nuevamente a discutir por parte fundamentalmente por Cancillería rusa y Cancillería pues americana, estadounidense, sea lograr tratar de juntar nuevamente las partes en un contexto donde obviamente las cartas están mucho más cercanas en Bashar al-Assad que en la oposición. Y mientras esto sucede hay más de 300.000 civiles que están rodeados en Alepo, ¿no? Con todas las vías de salida clausuradas, incluso los médicos, conversábamos ayer que intentaban ir a Turquía y regresaban, ya ni siquiera pueden salir. Y es irónico porque hace un par de años, hace un poco más de un año, hablamos de la importancia que significaban los rebeldes para el desalojo del Estado Islámico de Alepo y el papel que juegan los rebeldes y los kurdos para el desalojo del Estado Islámico y también en ese contexto hablamos de la población y la cuestión humanitaria y una vez superado el tema pensamos que no se iba a volver a repetir y ahora hablamos de lo mismo pero en una situación contraria, ahora más bien con un Bashar al-Assad acercándose
y más bien poniendo en riesgo la vida de seres humanos en función de su ataque contra los rebeldes sirios. Y con ese sistema que tienen, ¿no?, de cercar una ciudad ahí que cunda la hambruna en el lugar. Y en este caso también se está hablando en estos días de la demanda que ha interpuesto la familia de Mary Colvin, la periodista del Times, porque consideran que su muerte al comienzo de la guerra no fue accidental y que fue predeterminada por el gobierno de Bashar al-Assad, por las fuerzas de su Estado, por su servicio de inteligencia. Incluso apuntan al hermano de Bashar al-Assad y la hermana de Mary Colvin, que es una figura muy conocida, fue una figura muy conocida en el periodismo. Además, ella ya había tenido había perdido un ojo por una granada que estalló en Sri Lanka, en otra de sus coberturas. Y la familia dice, bueno, eso no es solamente por ella, es por todos los civiles que están siendo víctimas de estos ataques indiscriminados y en unos casos no discriminados, predeterminados. Ahí está ella. Exacto. ¿Por qué es importante y por qué esto se vincula con el tema de Alepo? Porque más allá de que esta demanda va a tener que probarse, digamos, lo que causó mucha conmoción fueron los comentarios que llevó a cabo Bashar al-Assad con respecto a esta demanda. Y él dijo dos cosas. Uno, dijo de que algo que puede sonar lógico dentro de su lógica, digo, ¿ok? De que el problema es más culpa de ella, porque ella se infiltró ilegalmente al país y se alineó y apoyó a terroristas. Lo que el gobierno de Bashar al-Assad considera terroristas, pues los rebeldes. Pero lo segundo es más grave, y lo segundo me parece mucho más importante, y dice, finalmente pues es la lógica de la guerra, ¿no? Nosotros no sabemos a quién matamos, y obviamente esto demuestra la poca consideración con respecto a los derechos humanos, porque lo que se le dice es, bueno, difícil es demostrar que esto fue a propósito, pero ¿cómo bombardeaste el lugar donde estos periodistas estaban alojados? Es decir, no era un punto militar, es decir, por último, era un edificio con alojamiento. ¿Cuál es la necesidad militar de un edificio? No, además afirman que hasta habían interceptado sus teléfonos, ¿no? Y ya días antes se había dicho que habían periodistas que estaban afectando la imagen del gobierno sirio, ¿no?, a nivel internacional. Ahora, pero ya los comentarios de Bashar al-Assad, a pesar de que no corroboran lo que tú señalas, los comentarios de él ya son simples, ya son suficientes para demostrar las pocas consideraciones en materia de derechos humanos que tiene el régimen de Bashar al-Assad pues, en una guerra. Por eso, cuando tú hablas de Alepo, pues yo me preocupo igual que tú, es decir, ¿qué puede pasar en una ciudad cuando tienes a un líder cuyas consideraciones en materia de derechos humanos para derrotar a los rebeldes son nulas? Hace un instante acá ha estado tuiteando Donald Trump sobre este ataque en Niza. No sé si tenemos ya la pantalla con los tweets. Donald, esperemos ver los tweets. Donald Trump está a punto de nombrar su vicepresidente, de hacerlo mañana. Y ya hay algunos candidatos, por lo menos 3 candidatos, está cortando la lista. Ahí está Donald Trump, tras este horrible ataque en Niza, de Francia. Ahí está, he pospuesto la conferencia de mañana para anunciar mi candidato a vicepresidente. Otro ataque horrible, esta vez en Niza, Francia, muchos muertos y heridos. Cuando aprenderán, esto solo está empeorando, pero claro, no dan mayor solución. Pero el tema de postergar su anuncio sí puede tener una consecuencia jurídica, porque uno de sus candidatos a vicepresidente o precandidatos tenía un plazo para anunciar si es que iba en la fórmula presidencial de Trump o no, el gobernador de Indiana, porque si no lo hacía hasta determinada fecha, o sea, mañana, no podía presentarse a la reelección por Indiana. Entonces veremos si esto significa que ha descartado a otro de sus candidatos, a este candidato, un gobernador bastante conservador en Indiana y parte de lo que dice en el establishment, simpatizante del Tea Party. Veremos qué significado tiene. Y acá está precisamente la nota sobre el gobernador de Indiana, quien, como decíamos, se perfilaba como candidato a la vicepresidencia para acompañar a Donald Trump. Una encuesta muestra